tal, hermano y hermana en Cristo? Vamos a ver el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué podemos aprender en este nuevo capítulo. Recordemos que hemos venido estando haciendo videos a partir de Hechos de los Apóstoles en adelante. Vamos a conocer un poquito más de nuestro Señor para que no caigamos en el desconocimiento y sepamos precisamente en estos tiempos de confusión qué se debe de obedecer, qué no se debe de obedecer, independientemente de que a veces nuestros párrocos, el propio Papa Francisco se equivoquen en algunas cosas. Si nosotros sabemos de Biblia, aprendemos del catecismo de la Iglesia Católica, nosotros vamos a saber qué obedecer y qué no. Sí, porque recordemos que la obediencia primero, antes que obedecer a un hombre, es ante Dios, pero para ello pues debemos de conocer la Biblia, porque si no conocemos palabra de Dios, ¿cómo decimos que vamos a obedecer a Dios, no? Entonces ahí es donde luego de repente por eso los hermanos se pierden y ya no saben qué obedecer, ¿no? Porque para ellos pues obviamente el jerarca y nuestros pastores son nuestros sacerdotes, pero recordemos ahorita que por la masonería eclesial hay muchos sacerdotes que están infiltrados y que pues están perdiendo, ¿no? Pero que finalmente nosotros se nos invita simplemente a la oración por ellos para que se conviertan. Así como hemos visto cómo San Pablo, que era perseguidor de cristianos en estos Hechos de los Apóstoles, cómo era un judío de los que cazaba a los que predicaban a Cristo, vimos cómo se convirtió, ¿no? Y precisamente se convierte porque pues precisamente los discípulos ayunaban, oraban, ¿no? Por este tipo de perseguidores. Entonces nosotros se nos invita a lo mismo, es decir, no podemos juzgar a un sacerdote aunque sea masón eclesial, sino al contrario, orar por la masonería eclesiástica. ¿Para qué? Para que se conviertan como Saulo y se conviertan en San Pablo y precisamente pues hagan el trabajo al que fueron mandados o encomendados al momento de recibir ese ministerio. Bien, entonces vamos a escuchar Hechos de los Apóstoles capítulo 14. Evangelización de Iconio. En Iconio ocurría lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero entonces los judíos que se negaron a creer excitaron y envenenaron los ánimos de los paganos contra los hermanos. Con todo, permanecieron allí un buen número de días, predicaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba este anuncio de su gracia con las señales milagrosas y los prodigios que les concedía realizar. La población de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos y judíos, con sus jefes al frente, se preparó para ultrajar y apedrear a los apóstoles. Ellos, al enterarse, huyeron a la provincia de Licaonia, a las ciudades de Listra, Derbe y alrededores, donde se quedaron evangelizando. Y pues bueno, aquí vemos nuevamente cómo es Bernabé y San Pablo, o Saulo, para los que conocían Saulo, San Pablo es el mismo. Vemos cómo Bernabé y San Pablo pues son enviados, ya tienen su misión desde el capítulo 13, vemos cómo fueron enviados, cómo precisamente empiezan a predicar la palabra de Dios. Aquí vemos que son enviados a Iconio. Precisamente aquí también llega la palabra de Dios a este pueblo pagano. Vemos también cómo precisamente aquí los judíos, está dividido el pueblo, ¿no? Quienes creen y quienes no creen, se divide, digamos, el pueblo. Los que no creen pues quieren nuevamente apedrearlos, ultrajarlos. Ellos se enteran, Pablo y Bernabé se enteran de eso y pues bueno, huyen para predicar a los pueblos de los alrededores, ¿no? Entonces algo muy importante para que comprendamos, es decir, se va a tener persecución por predicar a Cristo y la palabra de Dios, sí. La tuvo nuestro Señor Jesucristo, sí. La tuvieron los apóstoles, sí. La vamos a tener nosotros también. Entonces, para que no te desanimes, venga la persecución que venga, recuerda algo. Precisamente todos aquellos que podamos morir predicando la palabra de Dios es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque te ganas más directo el cielo, es decir, ya no vas a pasar tanto tiempo por purgatorio, precisamente porque estás haciendo un trabajo para Dios, algo muy importante, ¿no? Entonces, sin miedo, debemos de predicar a Cristo y pase lo que pase, confiemos en Él. Precisamente Él muere para darnos la resurrección y la vida eterna en el reino de los cielos. Y
predicar hasta el final. Como vemos aquí, los apóstoles, al enterarse de que los van a pedir, huyen a otra ciudad y pues siguen predicando, es decir, eso no los detiene. Vamos a continuar, dice, en Listra y Derbe. Había en Listra un hombre tullido que se veía sentado y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, éste fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta, levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonia. Los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando, amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos de su tiempo, donde el alimento y llenando los corazones de alegría. Aún con estas palabras difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera un sacrificio y que volvieran cada uno a su casa. Se quedaron allí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente y que les diera la espalda, y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad convencidos de que ya estaba muerto, pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó. Entró en la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Y pues bueno, aquí vemos cómo está nuevamente predicando este Bernabé y Pablo, algo que es muy curioso porque bueno, vemos cómo precisamente nuevamente un hombre pues tullido, un hombre sentado que no podía caminar, pues Pablo simplemente por predicarle a nuestro Señor Jesús, que en el nombre y con el poder de nuestro Señor Jesús se levantara, vemos cómo este hombre se levanta. Ese milagro pues obviamente lo ve la comunidad de Derbe y precisamente inclusive se dice que el sacerdote de allí de Derbe los compara, ¿no? Con Zeus, Pablo, a este Bernabé con Zeus y a Pablo con Hermes, ¿no? Dioses que en esta comunidad existían y pues lo triste de aquí es cómo vemos, ¿no? Cómo hay gente que a pesar de que tú le predicas de nuestro Señor Jesús, te puede pasar como a Pablo y Bernabé, ¿no? De que te endiosen. Muchas veces pasa eso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a estos hermanitos que se dedican a la renovación carismática, que a veces tienen ese don, ¿no? De sanación y que empiezan precisamente a través del don del Espíritu Santo que les da para sanar. Vemos como a veces muchas personas como que se fijan mucho en la persona. Aquí eso es un grave error y que precisamente vamos a puntualizar con lo que le pasó a Bernabé y a Saulo. Si bien es cierto que a Bernabé y a Pablo o Saulo los compararon con estos dioses, ellos vemos cómo rasgan sus vestiduras. ¿Por qué? Porque dicen es que se están equivocando, nosotros no somos dioses. Sí, el que hizo el milagro es Jesús, el que murió en la cruz por ti, ¿no? Y vemos cómo les dan ellos esta explicación de que precisamente Dios creó todo, por Dios ellos tienen sus frutos, por Dios comen, por Dios tienen, digamos, vida. Y aún con esa predicación, ellos siguen queriendo ofrecerles un sacrificio precisamente porque piensan que ellos, este pueblo de Derbe, sigue con ante el milagro que vieron sus ojos, ellos piensan que son dioses, ¿no? Que este tipo de personas son dioses y que pues precisamente se les debe de dar un holocausto, una ofrenda a ellos. Pero aquí esto lo quiero aterrizar a este punto de los hermanos que son, que tienen este don de sanación.
¿Por qué? Porque muchas veces las personas, ¿sí?, que ven estas obras o que son testigos de esta sanación, creen que el que hace el milagro o la obra es esta persona de renovación, la que tiene don de sanación. Pero eso es una mentira. Aquí recordemos y pasa lo mismo. Todos los dones vienen del Espíritu Santo, todos los dones vienen dados por nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que a veces nos falta también a nosotros como personas, primero para los que son de renovación y que tienen el don de sanación, que no se crean dioses, que no les vaya a pasar esto porque va a haber gente que los va a querer endiosar y si estas personas no están también cimentadas en la fe, pueden caer en la vanagloria, pueden caer en el ego de que yo fui el que sané, yo fui el que curé y este tipo de comentarios es de doble filo. ¿Por qué digo doble filo? Porque para las personas que lo hacen, si no están cimentadas, repito, pueden caer en este tipo de pecado. Finalmente es una tentación por parte de Satanás. Y el día de mañana eso les va a hacer daño. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el que da dones, pero que también los quita, ¿no? Por no darle gloria a Dios. Lo que debemos hacer siempre, todo este tipo de personas que tienen ese don es darle gloria a Dios para todo. Inclusive nosotros, por ejemplo, como predicadores, no es como que yo nací, digámoslo así, con este don y yo soy el que predico y yo soy el que tengo discernimiento y yo. No, no, no es así. Todos los que tenemos dones debemos dar y glorificar a Dios por los dones. ¿Por qué? Porque precisamente debemos de hacerle ver a la gente e instruirla de que ellos el día de mañana también pueden sanar. Esa persona que sanó, sí, a través de otra persona, a través del don del Espíritu Santo, puede también fungir el día de mañana como un instrumento de Dios y puede predicar el Evangelio, puede sanar, puede hablar en lenguas, puede profetizar, ¿sí? Es decir, todos somos instrumentos de Dios. El que hace las obras y el que actúa en cada ser humano es Dios a través del Espíritu Santo, de su Espíritu, ¿sí? Nosotros simplemente estamos aquí para ayudar, para prestarnos como instrumentos y que el Espíritu Santo haga esa labor, ese milagro, porque el que hace milagro es Dios, no es la persona. Entonces, algo que es muy importante que debemos decir, cada que se haga un milagro, cada que se predique, cada que la palabra llegue a la persona, que la persona sepa que debe de poner su confianza y su fe en Dios. ¿Por qué? Porque puede pasar que el día de mañana esta persona que sanó, que curó, que predicó, que habló en lenguas, tenga su tropiezo y caiga en el pecado. ¿Y qué va a pasar con la gente que lo vio como Dios? Ay, mira, esa persona era muy buena, o era buen predicador, o era buen evangelizador, o era muy sanador, o hablaba en lenguas y mira ahorita cómo está, ¿no? Ya cometió adulterio, o ya mató, o ya robó, mira cómo ya cayó debajo, y entonces la persona que siguió, digamos que sigue a otra persona, pues se desanima y vienen las críticas. Para qué voy a seguir a Cristo si voy a terminar como Él? ¿Para qué voy a seguir a Cristo si mira lo que le pasó a esta persona? ¿Para qué voy a meterme a la iglesia si mira lo que les pasa? O ustedes hablan y lo que hablan no lo practican. Entonces, precisamente para que esto no pase, debemos de decirle eso a la gente, que no nos consideren dioses, como aquí a Pablo y a Bernabé, que los consideraban Zeus y Hermes, no, que simplemente somos nosotros y que estamos nosotros igual, no estamos exentos de caer en pecado, ¿sí? Independientemente de los dones que tengamos. Por eso es muy importante evangelizar y que la gente sepa esto, muy importante. Y si tú no lo sabes, compréndelo ahorita. Por eso es que Pablo y Bernabé rasgaron sus vestiduras. Y pues bueno, aquí vemos cómo terminan con Pablo, el pobre de Pablo, que pues fue apedreado, que pensaron que estaba muerto, pero que por la gracia de Dios, a pesar de ser, digamos, apedreado, golpeado, siguió vivo. Se encuentra nuevamente con Bernabé y sale para predicar, sale de Derbe, ¿no? Y pues bueno, vamos a terminar aquí. Dice, vuelven a Antioquía. Después de haber evangelizado esta ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y de allí fueron a Iconio y Antioquía. A su paso, animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios.
En cada iglesia les hacían designar presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y bajaron después a Atalia. Allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Y pues bueno, vemos cómo vuelven aquí los discípulos a Antioquía después de evangelizar, después de inclusive ser apedreados, en el caso de Pablo. Vemos cómo precisamente, inclusive aquí se dice cómo ya van conquistando más personas, ¿no?, para el reino de Dios. Y precisamente inclusive cómo se designan a los presbíteros, ¿sí?, en este caso sacerdotes, pero cómo los designaban a estos lugares a los que predicaban. Ayunaban y oraban. Recordemos esto que es muy importante. No, esto tal vez ahorita ya no se hace, se ha perdido mucho esto, pero para poder elegir, para que nuestro Señor Jesús elija a una buena persona, para que esté a cargo de una comunidad, los discípulos oraban y ayunaban, algo que actualmente casi ya no se hace. Por eso ahorita los seminarios están llenos ya pues digámoslo así, personas que no tienen el don del celibato. ¿Por qué? Porque ya no se preocupan por orar y ayunar para saber si nuestro Señor Jesucristo quiere a esta persona para sacerdote o para algún ministerio, algo que se ha perdido y que debemos nuevamente de poder volver primero a comprender que se hacía así y volver a practicarlo. Y digo volver a practicarlo no porque se haya perdido completamente, pero sí en la mayoría del mundo, hablando específicamente de la jerarquía, se ha perdido esto. Ya no se ayuna, ya no se ora, y por eso hay muchos escándalos de sacerdotes que abusan de las personas, ¿no?, de los abusos en la iglesia, escándalos de ese tipo. Ahora, pues bueno, aquí termina precisamente eso. Vemos cómo Pablo y Bernabé ayunaban y oraban para designar presbíteros en esas comunidades que iban y evangelizaban, para que ellos hicieran cargo de esa comunidad y pues pudieran predicarles a nuestro Señor Jesús. Vemos también más adelante cómo precisamente, aquí hay algo muy importante. Vemos cómo cuentan el testimonio Bernabé y Saulo de lo que pasaron, de que fueron apedreados, y precisamente le dicen a los discípulos que no pierdan la fe, que para llegar al reino de los cielos se deben de pasar por varias pruebas. ¿Y por qué mencionamos esto? Y aquí concluye este análisis del capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Porque muchas veces nosotros como personas, cuando estamos en el servicio de Dios, pensamos que por servir a Dios todo es fácil, que no vamos a tener tropiezos, que todo nos va a ir bonito en la vida, que como ya sirves a Dios, todo debe ser perfecto para ti y que no debes de sufrir. Y eso ha sido enseñado de mala manera. Aquí vemos cómo los apóstoles no es como que les iba bien, ¿eh? El ser apedreados ahorita es como si llegaras a un lugar y te golpearan por predicar a Jesucristo. Entonces, recordemos eso se va a vivir y lo vamos a vivir ahorita con la persecución que pueda haber, con las pruebas que finalmente te vayan a venir, porque son pruebas como lo dijo Pablo, ¿sí? Es decir, uno no por eso va a desanimarse y perder la fe y decir, bueno, como ya estoy sufriendo persecución, pues voy a doblar las manos, hasta aquí llegó mi evangelización, cerramos Biblia, cerramos todo y que Dios los bendiga. No. Al contrario, ellos viste cómo a pesar de ser apedreados iban a otros lugares a predicar palabra de Dios, y precisamente nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo la fortaleza para seguir predicando, para seguir en el camino, que no vaya a ser de que ya te están amedrentando o te están intimidando o te están viendo feo. Eso no debe de desanimarte para seguir en el camino de Dios. Lo vemos, por ejemplo, los servidores dentro de la iglesia en un servicio, ¿no? Como a veces la envidia entre los propios servidores está, de que tú predicas mejor que yo, empiezan las malas miradas, empiezan inclusive a tratar de hostigarte y tratar de hacerte quedar mal con el sacerdote, o mal habladas con tus compañeros, te hablan mal de ti. Entonces, creo que a todos aquellos que alguna vez prestaron un servicio en la iglesia o que siguen prestando el servicio, saben de lo que les estoy hablando.
Y pues eso no debe repito, de hacernos doblar, de hacernos caer, de decir, bueno, yo ya no sirvo porque en la iglesia en lugar de que practiquen la palabra de Dios, no la practican. No, nosotros debemos de dar el ejemplo, debemos de seguir adelante en el camino porque son pruebas para llegar al reino de los cielos. Hablando externamente, no ya dentro del servicio, hablando externamente, puede haber persecución como lo que le pasó aquí, ¿no? Que los apedrearon, pueden ver golpes, pueden haber mentadas, digamos, malas palabras, pueden haber insultos, pueden haber escupitajos, pueden haber cualquier tipo de problemas, inclusive, ¿no? Familiar, un divorcio, puede haber, no sé, por ejemplo, peleas o discusiones con la pareja, con los hijos, con los padres de familia, o tal vez económicamente mal, el trabajo, te está yendo mal en el trabajo, te está yendo mal en la escuela, o que te esté yendo mal en la vida, ¿no? Como tal. Es decir, nunca, el camino de Dios siempre va a presentarte diferentes pruebas de este tipo, ¿sí? Como seas y donde tú estés, te va a presentar pruebas. Entonces, ojo, lo comparto, ¿por qué? Porque aquí repito las palabras que da Saulo a la comunidad. Dice, eh, es necesario que pasáramos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Repito, es necesario que es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar al reino de Dios. Entonces, esto es claro, el camino de Dios no es como que todo te va a ir bien en la vida. Lo hablo para todos aquellos que piensan que estando en la iglesia les va a ir bien, no es así. El camino de la cruz es ese, el del sufrimiento, ¿sí? El de las carestías, pero también te voy a decir algo, cuando uno empieza a aprender a amar ese tipo de cosas, no es como que te vaya a perturbar la vida, no es como que pierdas la paz, empiezas a tenerle amor a ese tipo de cosas y cuando empiezas tú a tenerle amor a este tipo de cosas ya no lo ves tan mal, ya no lo ves como la persona que no conoce que dice, no, yo mejor ya no me acerco a Dios porque en lugar de irme mejor, me va más mal, no. El camino de la cruz es así y repito, estando dentro de la iglesia o estando fuera, aunque no sirvas, siempre vas a tener dificultades en la vida. Inclusive yo me atrevería a decirte que te va a ir más mal que estando dentro. Así, de ese grado. Pero a medida de que tú no lo vayas comprendiendo y asimilando, es como vas a ir pudiendo entender este tipo de cosas. Bueno, con esto me despido. Espero que haya sido y te haya servido. No sin antes recordarte nuevamente que mi canal, no recuerdo si te lo dije al principio de este video, en mi canal al final mi Inmaculado Corazón Triunfará, pues se me ha bajado ya otro segundo video. No voy a subir la entrevista con el sacerdote hasta el 27 de julio porque tengo 2 semanas de inactividad por parte de YouTube. Entonces he creado un nuevo canal que se llama Al final el Inmaculado Corazón de María Triunfará. Al final el Inmaculado Corazón de María Triunfará, nuevo canal donde ya hay un video de la recesión económica que va a servir para implementar la moneda del antimesías. Para que vayas a verlo, te voy a dejar la liga, el link en el primer comentario de este video. Y si quieres suscribirte adelante, pero si no, de todos comparte el video y velo. Es importante que nos informemos a partir de ahorita por estos sucesos que estamos pasando. La hermanita Luz de María en un mensaje profético del 12 de este mes, me parece, mencionaba que la marca ya va a venir, que está, digamos, también ella ya se le ha dado un mensaje por parte de nuestra Madre, la Virgen María, que le anuncia que la marca del anticristo ya está cerca y que precisamente pues debemos de pues convertirnos, ¿no? Se nos invita a la conversión. Para ello pues también hemos dejado un video en el canal, al final el Inmaculado Corazón Triunfará, donde hablamos de la marca en la frente y en la mano, para que vayas a verlos y listo. Bueno, pues con esto me despido. Que Dios te bendiga.